Bueno, a propósito de la crisis en Europa de la que hablábamos hace algunos instantes, Fitch, la agencia calificada de riesgo Fitch, ha dicho que Perú y Chile son los países que están mejor, los que están más y mejor preparados en la región para soportar una crisis. Vamos hablando de crisis porque lo que ocurre en el mundo afecta a los precios, y si los precios se ven afectados, se ven también afectados nuestros commodities, las materias primas que les vendemos tanto a nuestros productores nacionales como extranjeros. Hablando de eso, vamos a hablar sobre la cadena del algodón, sobre la política algodonera en el país. El algodón peruano, como ustedes saben, es uno de los mejores del mundo, y lo que les contaba al principio del programa es lo que me preguntaba yo al inicio del programa, y espero me pueda contestar en parte la pregunta el señor Paz, a quien le doy la bienvenida. Gracias, César, por estar con nosotros. César Paz es jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura. La primera pregunta que le quiero hacer al señor Paz es: ¿cómo en un país que ha firmado tantos TLCs, que hoy exporta tantos textiles de tan buena calidad, se puede estar produciendo menos algodón? Nuestra materia prima principal, la principal materia prima de estos productos que hoy vendemos a más países, es el algodón. Entonces, ¿cómo es que exportamos más, pero producimos menos algodón? Gracias por estar con nosotros, señor Paz. Buenas noches. Muchas gracias. Sí, el tema no es difícil de explicar. El Perú firmó tratados de libre comercio y eso conllevó a la entrada de algodón de Estados Unidos, y también hilados y tejidos y confecciones del Asia. Entonces, esos productos que entran vienen a competir con la producción nacional, y tenemos una estructura de producción que realmente tiene problemas de organización, tiene problemas de productividad, y la entrada de esos productos afecta drásticamente estos productos. Entonces, perdón, la primera pregunta es: ¿cuál es el problema? ¿La entrada de estos nuevos productos o la estructura, como usted ha dicho, de nuestra cadena productiva? La forma en la que lo competitivo o poco competitivo, mejor dicho, que somos. Porque esto pasa en todas partes del mundo. Cuando la gente firma tratados de libre comercio, empiezan importaciones de otros países. Entonces uno empieza a buscar nichos de mercado para posicionar sus productos. Yo creo que son ambos factores. Tenemos un problema de competitividad. No ha habido desde siempre un programa claro, real, de fortalecimiento de organizaciones. Si vemos en el sector algodonero, no hay cooperativas de algodoneros fuertes como si hay en otros sectores, como es café, como es cacao, como es frutales, por ejemplo, que se han organizado muy bien con el transcurso de los años. Falta un programa de apoyo para fomentar y fortalecer organizaciones. El otro tema es un tema de productividad. Por ejemplo, en el algodón tanguis, que está en la costa central, en Pisco, en Ica, tenemos variedades que son de un periodo vegetativo bastante largo y tienen productividades bajas. Y el otro tema es que ahí los productores se ven confrontados con una realidad de un crédito que es bastante caro. O sea, tenemos, por ejemplo, en las zonas de Pisco Ica, los agricultores llegan a conseguir créditos hasta de 50%. Entonces, sobre ese tema, hay un tema que resta competitividad a la cadena. Según la Sociedad Nacional de Industrias, el 90% de la producción algodonera en el Perú se concentra en pequeños campesinos, con parcelas muy pequeñas, sin acceso a tecnología y sin capacitación. Ese es un problema. Y el segundo problema, porque podría no ser un problema si es que hubiera asociatividad. Si estas pequeñas parcelas o estos pequeños agricultores que tienen pocas parcelas se asocian, ¿no es cierto?, forman agrupaciones que finalmente se hacen de herramientas, información, tecnología, etcétera. Entonces, ese problema se convierte, deja de ser un problema. Yo creo que es una parte es el tema de la asociatividad. Yo creo, y ese es un tema central, porque el Estado ha declarado la cadena productiva del algodón. O sea, para tratar de, con los productores, con los pequeños productores, como bien lo dice la Sociedad Nacional de Industrias, tratar de encontrar el camino para el desarrollo. El camino para el desarrollo pasa por formar organizaciones, por abordar los temas productivos, pero así como han hecho los productores de otros sectores, salir de manera organizada a buscar el mercado. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque suena bonito, nosotros, suena fácil, pero en el papel puede ser. ¿Cómo se hace eso? Nosotros, desde el Ministerio de Agricultura, hemos tenido bastantes reuniones, y ahorita incluso tenemos una agenda de trabajo con las asociaciones de productores de algodón para la definición del programa de competitividad. Entonces, son agendas de trabajo integradas por representantes de los productores, equipos nuestros que están
abordando cuáles son los problemas en los diferentes eslabones: organización, producción, transformación y comercialización. Y a partir de eso, cuáles son las alternativas. Y a partir de esas alternativas, qué le compete, cuál es el rol que tiene el Estado para ayudarlos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no hay que negar que los productores de otros países sí reciben el apoyo. ¿Qué es el apoyo? El apoyo, por ejemplo, son insumos más baratos, son asistencia técnica, es investigación, y eso es lo que tiene que proveer el Estado a nuestros productores para que puedan competir. Claro, pero una cosa es que el Estado apoye a los agricultores en temas vinculados a la productividad, a la competitividad, lo cual seguramente va a requerir una partida de dinero adicional para formar, ¿no es cierto?, estos programas, para hacer estos programas de trabajo que se establezcan. Y otra cosa es un subsidio a la cadena. Yo creo que hay que ver, el tema del subsidio debería, por ejemplo, creo, determinarlo el INDECOPI. Si los algodones que están entrando al Perú son subsidiados, entonces si son subsidiados, el Estado tiene la obligación también de defender su producción nacional. Ya, pero ahí está el INDECOPI para entonces, ejercer y esa es parte su labor, esa es parte de la agenda que nosotros hemos planteado en la presidencia del Consejo de Ministros con los productores. No solamente una entrada desde el Ministerio de Agricultura, sino también del INDECOPI, de MINCETUR, de Produce. Claro. Pero señor Paz, entonces, digamos, en el caso de que haya dumping, en el caso de que se esté subsidiando producción, porque, digamos, hay países, el propio Estados Unidos tiene muchos subsidios a algunos de los sectores de su agricultura. Entonces, esas son decisiones que toman los países. En algunos casos ayuda, en otros casos no ayuda, y más bien lo que hace es restarle a futuro competitividad al sector en vez de ayudarlo. Perdón, solamente la pregunta que le quería hacer es, en el caso de INDECOPI determine que efectivamente hay dumping, ¿no es cierto?, que hay alguna competencia desleal, entonces el INDECOPI, a través de los mecanismos que tiene, a través de la Organización Mundial del Comercio, tendrá que establecer las sanciones debidas. Pero eso no quiere decir que los peruanos vamos a subsidiar a los algodoneros. No, pero tendrá que establecer las sanciones debidas, pero también da el pie para que el Ministerio de Agricultura tenga los recursos necesarios para soportar el desarrollo de las organizaciones. Se necesita inversiones para investigación, para generar semillas. Claro. Se necesita incluso, hay que ver, por ejemplo, porque con costos de insumos bastante caros, con costo de crédito bastante caro, hay que ver cómo el Estado puede... Totalmente de acuerdo. A lo que yo voy es a lo siguiente. En algún momento se discutió, y después de esto hubo una pausa, creo que fue a principios del año, los algodoneros, la Asociación Nacional de Productores Algodoneros, en esa época pedían o le insistían al Estado para que, digamos, garantice, si puedo utilizar esa palabra, un precio mínimo por quintal de 180 soles, cuando en ese momento el precio iba por 113, 124. Entonces, obviamente es un subsidio directo a los algodoneros. Claro. Esto, perdón, solo para terminar, obviamente... esto no es sostenible. O sea, imagínense con qué criterio yo como Estado decido subsidiar a los algodoneros y no entonces ayudo o determino que esta partida vaya, por ejemplo, a Juntos o al fenicido Prona, etcétera, ¿no es cierto? Y además esto puede hacer que en el largo plazo ellos sean mucho menos productivos y mucho menos competitivos, porque lo importante, como usted dice, es el desarrollo de tecnologías, el desarrollo de la productividad y de la competitividad, no el subsidio de la producción. En efecto, pero no hay que olvidar... ¿Pero por qué lado va a ir el gobierno? Tenemos una acción de corto plazo y una acción de largo plazo. ¿Cuál es la de corto? La corto plazo es que sí hay un acuerdo tomado ya en la PCM entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura, que se va a dar un incentivo, no un subsidio, es un incentivo temporal. Porque es cierto, los agricultores ahorita están con una pérdida que no se puede negar. Entonces, y esto lo saben muy bien los agricultores, ya hay la decisión, en esta semana se tiene que oficializar, de dar un incentivo a cada productor de 22 soles por quintal. Pero ellos están pidiendo el doble, 40. Bueno, pero ese ha sido producto de todas las negociaciones, pedían más, pedían 60 soles, y eso, ¿por qué? Porque en el final del gobierno pasado, en un periodo electoral, realmente se dio esos montos. Entonces... El precio estaba a 120, estaba 200 soles, se cayó a 120 y después le dieron un monto de 60 soles. Y eso era lo que nos pedían a nosotros. ¿Sabes qué? Así no vamos a ningún lado. Si hacemos lo mismo, vuelta el próximo año nos vamos a encontrar con la misma situación y el Estado tiene que volver a sacar de la caja para tener un problema que al final no sale del problema. Entonces, lo que nosotros, es la estrategia de corto plazo es esa, y el trabajo de largo plazo es, vamos a formar cooperativas como lo hay en otros sectores. Vamos a trabajar
por recuperar el mercado del algodón, como usted dice, el algodón Pima, muy conocido en el mundo, el algodón Tanguis, muy conocido en el mundo, pero que realmente no está siendo valorado. No está siendo valorado, ¿por qué? Porque no hay organizaciones que puedan dedicar y tratar de llegarse a esos segmentos de mercado. Okay. Entonces, ese es el gran reto como Ministerio. Señor Paz, tengo varias preguntas que hacerle sobre esto último que ha dicho. Vamos a una pausa y regresamos para seguir conversando. Volvemos. Bueno, César Paz está con nosotros. Señor Paz, usted habló entonces de este, como ustedes le llaman, incentivo, pero es finalmente un subsidio a la cadena del algodón. Yo recuerdo que cuando se firmó el TLC se dijo que podía existir la posibilidad de que algunos sectores fueran afectados, entre ellos el algodón, y se determinó que se compensaría a el sector en caso se viera afectado por el Tratado de Libre Comercio de los Estados Unidos. ¿Es esta, no sé cómo se llama, es esto lo que van a activar? ¿Se va a través de esta compensación, se va a utilizar la compensación o la posibilidad de compensar para hacer este incentivo? Bueno, hay una realidad que es inobjetable. Habían 250.000 hectáreas de algodón que se han ido disminuyendo paulatinamente y ahora llegamos a 50.000. Entonces, y paralelamente nosotros vemos cómo las... ocurría antes del TLC ya. O sea, no. Con el TLC es incrementado. Claro, pero porque se importa algodón de los Estados Unidos. Sí, y hilados, tejidos y confecciones de la India. Y paralelamente vemos cómo ese rubro sigue incrementándose. Pero a la vez es un círculo vicioso, porque lo que yo le he escuchado a los confeccionistas y a los textileros es que ellos compran algodón de la India, de Estados Unidos, lo que sea, porque no se dan abasto con el algodón nacional. Entonces es un círculo vicioso. ¿Quién tiene la culpa? Es una verdad a medias. A ver, si hubiera una política realmente de valorar la producción nacional, podríamos recuperar la producción que antes había. Claro. O sea, yo estoy de acuerdo con usted. El Perú más o menos hay que recuperar esa producción. La pregunta es cómo. Primero hay que recuperar parte del mercado. Por ejemplo, mire, ahorita hay una realidad. El algodón Pima en el mercado internacional está realmente... No está mal, con mal precio, pero en los campos no está siendo pagado acorde con lo que podría ser el precio internacional. Entonces, lo que yo creo es que nosotros debemos generar de alguna manera una competencia para que los productores puedan sacar parte de la producción, puedan vender, y a partir de eso, ¿sabes qué? No depender del precio que muchas veces los compradores locales podrían ofrecer. El precio internacional del algodón incluye transporte, que no se incluye obviamente en el precio del algodón que sale de la chacra. Yo tengo entendido que se incluye el transporte y algunas otras cosas, claro. Y por eso el precio internacional es obviamente mayor que el precio que sale de la chacra. A ver, yo entiendo que hay un problema y yo entiendo que tiene que solucionarse, y es más, creo que como peruana y como peruanos todos queremos que nuestro algodón vuelva, ¿no es cierto?, a producirse. Se produce hoy menos de la mitad de lo que se producía hace muchos años. La cuarta parte. Para ser exactos. Entonces, creo que tiene que en definitiva tiene que ayudar a la cadena, se tiene que ayudar a la cadena algodonera y tiene que ayudarse en temas de productividad, competitividad, y el Estado tiene que apoyar en este sentido. Y esa es justamente la decisión del Ministerio de Agricultura. Ok. Pero este subsidio de poco más de 20 soles es algo que obviamente va a despertar la crítica de muchos otros sectores que podrían también reclamarle al Estado un subsidio similar. Bueno, yo creo que el Estado tiene la obligación de evaluar, porque en el marco de los tratados de libre comercio hay cultivos que se han visto afectados, hay compromisos del Estado y seguramente tendrá que asumirlos. Yo pienso de que el Estado debe primero cumplir lo que prometió a los productores, y en eso estamos. Por ejemplo, este tema del incentivo temporal es parte de eso. ¿Qué es temporal? ¿Cuánto tiempo? ¿Por qué? Porque nosotros decimos un año, máximo 2 años, pero lo que nos planteamos es... ¿Qué pasa si el precio internacional sube o se duplica? ¿Van a quitar el incentivo? Claro. ¿Se activa automáticamente? No, eso es claro. Los productores dicen, y nosotros discutimos con ellos los costos de producción, y realmente nosotros hemos comprobado que los costos de producción son más altos de los precios de venta. Entonces hay que darle... Pero eso tiene que ver con la competitividad del sector también. Por eso. Entonces, ¿cómo trabajamos para bajar el costo de los insumos? El costo del crédito, y cómo trabajamos para vender un poco más caro. Okay. Ese es el gran reto. Nos quedan 2 minutos, señor Paz. La huelga o el paro indefinido que se había anunciado de los algodoneros para el 11 de junio, creo, ¿va o no va? No, ya no va. No va, eso
puedo... Pero de repente, como no les van a subir el subsidio, 40 va. No va. Yo le puedo garantizar y saludar aquí a los pequeños productores que todos los acuerdos que hemos discutido, que hemos llegado, se va a cumplir, y esta semana, más tardar, debe tener que oficializarse la decisión. Ese es un punto, pero más bien yo quería aprovechar... Para hablar del arroz. Para hablar del arroz. Mire, hay un tema de arroz que es cierto, hay un tema de sobreproducción en los meses de junio y julio, porque hasta diciembre del año pasado era un año seco y de repente vinieron las lluvias que trajo consigo la explosión de siembras. Entonces, los campesinos, como es natural, ven agua, tienen que sembrar y han traído el problema de la sobreproducción. ¿Qué es el problema de siempre? ¿Qué es el problema? No, el año pasado, por ejemplo, hubo falta de información. El año pasado hubo más bien falta de arroz porque había un poco de sequía. Entonces, el año pasado hubo un precio del arroz un poco más alto. Este año, por la producción que tenemos, estimamos unas 200 a 300 mil toneladas más, está haciendo la baja el precio. ¿Qué ha hecho el Ministerio? El Ministerio primero logró acuerdos, y ahí tenemos que reconocer la decisión del PRONA, que se va a desactivar, pero no tan rápido, hasta diciembre. El PRONA, por la decisión política y de sus técnicos, aceptó comprar a los pequeños productores. Compra arroz, pero no compraba directamente a los pequeños productores, o había un sistema perverso que no permitía que sean los pequeños productores los que vendan. Entonces, ahora el PRONA va a comprar directamente a los pequeños productores, que son garantizados por sus mismas juntas de usuarios o comités de regantes. Okay. El otro Tengo tema... que terminar, señor Paz, por favor. El mercado en de 10 Colombia. segundos. Hemos logrado concretar las exportaciones de arroz para Colombia. Hemos logrado vender un acuerdo comercial a partir de septiembre hasta marzo del próximo año para entrar ordenadamente, y estamos trabajando en el mercado de Venezuela. Entonces, el Ministerio de Cultura tiene un trabajo fuerte de promoción del arroz peruano. Bueno, señor Paz, habrá oportunidad para hablar en otra oportunidad. Le agradezco por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias. Acompáñeme, por favor, hasta el final del programa. César Paz, jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura, ha estado con nosotros hasta el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos a las 7 en punto.